Pocos documentos emitidos por el Papa Francisco, yo pienso que incluso del pontificado del Papa Francisco, han suscitado tantas reacciones como el de Fiducia Supplicans. Y sobre todo han despertado el sentimiento religioso de muchos obispos, la valentía de muchos obispos, sacerdotes, incluso conferencias episcopales completas. Pocos documentos han incluso también tenido la atención del mismo Papa y del amigo Tucho. Y el día de hoy, después de haber escuchado a Müller, después de haber escuchado a Snyder, después de haber escuchado a tantos obispos, cardenales y conferencias episcopales presentarse, bueno, pues el amigo Tucho sale, pero para querer intimidar a Müller. Aquí hay dos puntos de vista diferentes. El amigo Tucho sale a aventar un dardo contra Müller para que usted le crea a Tucho y deje de creerle a Müller. Un intento de intimidación, un intento de discriminación para que usted deje de voltear a ver a los comentarios de Müller. Básicamente Müller dice que eso es sacrilegio. El amigo Tucho dice que no. ¿A quién le cree usted? Vamos a exponerlos a continuación. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice el Señor. Amados hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos una vez más a esta emisión, a este nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por permitirnos llegar a su corazón. Donde quiera que se encuentre, les mandamos un cordial y un caluroso saludo. Pasamos a las oraciones. El tema de hoy es muy candente, lo teníamos previsto, ya era raro que el amigo Tucho no saliera, en particular a querer silenciar a Müller, que es una de las voces internacionales. Antes de comentar, pasamos a las oraciones. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano a nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sic et vitabibus nostris. Et ne nos inducas in tentationes, et libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la presencia del Señor, iniciamos este programa. Encomendamos a todos los santos y doctores de la Iglesia para que todo esté bien. Un saludo muy cordial a todos ustedes y un muy fuerte abrazo de parte de su servidor. Amados hermanos en Cristo, tenemos que hablar de esto. Recordemos que Müller ha sido una de las voces críticas, sobre todo de ese documento. Vamos a centrarnos en particular. Müller expuso muchas cosas en este asunto del documento. En particular, dijo que esto era sacrílego, eso lo dijo Müller, y que todos los sacerdotes que hacían ese tipo de prácticas cometían sacrilegio. Básicamente fue lo que dijo Müller, argumentando muchas cosas, argumentando en primer lugar que hacían lo de Dios, ¿no? Hacían las veces actuaban como el cuerpo de Cristo, como el mismo Dios en la tierra, cuando el sacerdote daba la bendición. Aquí Müller, por ejemplo, cita las 3 bendiciones. La número 1 dice que es las oraciones ligadas a los sacramentos.
que el Papa Francisco quiere imponer, que piden a la persona que esté en gracia para poder recibirlas. 2. Bendiciones como las que recoge el ritual romano y que se han emitido siempre en la doctrina católica de la Iglesia. Esa es una de ellas. Es, por ejemplo, cuando vas a misa y el sacerdote dice la bendición después de comunión, todo el mundo la recibe, dependiendo de tu gracia, es lo que recibes. Y la tercera es, supuestamente, la que dice Müller, las nuevas bendiciones que proponen este documento serían bendiciones personales, no litúrgicas ni rituales. Por lo tanto, ya no tendría tampoco la limitación de la bendición descritas en el ritual romano. No solo podrían aplicarse como la bendición del ritual romano a personas en pecado, sino también a cosas, lugares y circunstancias contrarias al Evangelio. En pocas palabras, Müller aquí estaba diciendo que nos querían imponer una nueva forma de bendecir y se estaba bendiciendo el pecado. Ya hemos hablado varias cosas de ese documento, ya habíamos hablado varias cosas de este asunto. Müller dejó bien claro que eso es sacrilegio, porque obligas a Dios a que bendiga el pecado, lo que no puede bendecir, lo que no quiere bendecir. Dice, por ejemplo, los sacerdotes deben proclamar el amor y la bondad de Dios a todas las personas y también apoyar con consejos y oraciones a los pecadores y a los débiles que tienen dificultades para convertirse. Esto es muy distinto que señalar con signos y palabras y confirmarlos en su pecado. Dios no puede bendecir el pecado. Y sobre todo, no pueden los sacerdotes ocultarles la bendición al pecado. Es la oportunidad de arrepentirse. Pocas palabras, hermanos en Cristo. El cardenal Müller dejó bien claro la enseñanza de la iglesia a esto. Müller siempre ha dicho que se debe bendecir. Los sacramentos son sacramentos, pero hay unas bendiciones que la iglesia da para todos. Ore por mí, sacerdote, ore por mí. Está bien. El asunto está cuando ya saben que es la táctica mañosa de pedir una bendición para seguir en su pecado. Müller lo dejó bien claro, dijo, esto es sacrilegio y es una blasfemia terrible porque Dios no puede contradecirse. Cuando tú bendices, ya sabes bien decir, aprobar, querer, permitir, y Dios no puede darte una bendición para que vayas a pecar rápidamente. Esto es muy importante. Por ejemplo, las personas que están en adulterio dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a confesar y voy a misa, comulgo y ya después me voy a seguir en el adulterio. Un sacerdote moderno dice, está bien, no pasa nada. Pero un sacerdote serio dice, no te puedo dar la absolución, porque no me presentas ningún proyecto de arrepentimiento. Y la bendición que tú quieres es solamente un permiso para comulgar. Y así lo están haciendo. En la práctica el día de hoy, hermanos en Cristo, varias personas que están en fragante adulterio, viviendo en adulterio y también viviendo en concubinato. Van y se confiesan, comulgan y después siguen en lo mismo. No pasa nada, ya nomás me confesé y seguí adelante en el adulterio. Eso lo están haciendo, ¿no? Ahora con un decreto que el Papa Francisco inventó, lo puso ahí, bueno, pues ahora con más razón, se sienten más contentos y dicen, bueno, tenemos más libertad de hacerlo. Eso no lo dice la congregación para el dicasterio del amigo Tucho, de la fe, eso no lo dice. Pero esto se ve en la vida real. ¿Cuántas personas dicen, no, yo solo voy y me confieso, comulgo y sigo adelante en mi adulterio o en mi vida en concubinato y no me importa lo que esté pasando, ni me importa lo que vaya a pasar, ¿no? Todo eso Müller lo detecta y Müller como experto en teología lo dice, ¿sabes qué? Es que no se puede bendecir así. El sacerdote tiene toda la facultad de negar esas oraciones a personas que no tienen interés en convertirse. De hecho, solo la usan para confirmar su pecado. Ya lo decía el padre Carlos Spahn, decía que no se puede, que Dios, Jesucristo no puede participar como una anestesia para que el pecador se vaya al infierno. Dios, Jesucristo, busca la conversión, pero no busca la anestesia para que tú sigas pecando, ¿no? Ya lo dijo Müller. Estos comentarios son de la tradición de la Iglesia Católica, son de los padres de la Iglesia. También Müller decía y destacaba mucho que ningún doctor de la Iglesia, ninguna revelación divina, ni siquiera un místico de la Iglesia afirmaba esto. El Papa Francisco solo se recarga en su propio magisterio, su propio yo, para poder justificar este tipo de decisiones y para hacerle caso a los alemanes sobre todo. Bueno, entonces eso lo dijo Müller, ¿no? Naturalmente muchos obispos lo apoyaron. Schneider es uno de ellos, Strickland es otro de ellos y muchos obispos, los africanos en particular, los padres africanos. También tenemos
Kazajistán, también tenemos los húngaros, que te hablamos de ellos. Entonces tenemos que varios obispos reaccionaron y dijeron, no, esto no se puede, y daban sus puntos de vista a los obispos. Bueno, esto le molestó mucho al amigo Tucho. Naturalmente no está contento el amigo Tucho con esto, y ha salido de una forma u otra a querer criticar a Müller o a querer amedrentar a Müller, con los argumentos que conoce él siempre baratos, diciendo que no se bendice nada, que eso es pura mentira, que no es cierto, que es, pero que no es, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el amigo Tucho, porque es importante cómo quiere contradecir a Müller en este importante argumento. Fíjate bien, vienen a amedrentar a Müller. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha concedido otra entrevista más para tratar de seguir explicando el contenido de este documento, Fiducia Supplicans, y tratar sobre todo de calmar las aguas en la iglesia y frenar a Müller, porque el argumento de Müller está subiendo como la espuma. Hacía tiempo que no se veía una situación de tanta oposición fraternal a un documento vaticano, lo cual ha generado obviamente gran división entre la Iglesia Católica y los obispos y cardenales. De todo esto son conscientes en Roma, aunque Francisco siga en silencio y aparentemente está tranquilo con el asunto. No es cierto, porque esto ha pasado más de una semana y este tema todavía sigue coleando y coleando fuerte. Sigue sacando mucho todavía y creo que no va a parar en los últimos tiempos. En una entrevista, Tucho Fernández insiste en que si el texto se lee serenamente, puede advertirse que sostiene que con mucha claridad y sencillez la enseñanza católica de siempre sobre el matrimonio y la sexualidad. Según el cardenal Fernández, la conferencia episcopal, obispos y cardenales que se han opuesto a estos documentos, lo que plantean es la inconveniencia de realizar en contextos regionales la bendición a las situaciones irregulares para evitar que la gente se confunda. Pero esto lo hacen en ciertas regiones, según el amigo Tucho. El ex arzobispo de La Plata, el amigo Tucho, explica que el tema central del documento es el valor de las bendiciones no litúrgicas, no ritualizadas, que no son casamientos, ni siquiera son un visto bueno, ni una ratificación de nada. Así lo dice el amigo Tucho. Hay un dardo que le tira directamente al cardenal Müller, que fue el que se atrevió a decir que esto era un sacrilegio. El prefecto del dicasterio, pues, amigo Tucho, argumenta que bendecir a una pareja de los que ya saben ustedes no es aceptar un matrimonio, ni es una ratificación a la vida que llevan, ni tampoco es una absolución. Según el procurado argentino, se trata de un simple gesto de cercanía pastoral que no tiene las mismas exigencias de un sacramento. Tendremos que acostumbrarnos a entender que si un cura da este tipo de sencillas bendiciones, no es un hereje, tirándole a Müller, obviamente. No está ratificando nada, ni está negando la doctrina católica sobre el matrimonio, sostiene así Tucho, en una clara respuesta a las palabras del cardenal Müller, quien dijo que todo el sacerdote que hiciera este tipo de prácticas cometía actamente sacrilegio. Le preguntaron por la reacción de las personas que han celebrado este tipo de declaraciones como un primer paso hacia la aprobación del matrimonio de personas iguales. El cardenal Víctor Manuel Fernández defiende que es totalmente incorrecta esta percepción y quien lo dice o no ha leído el documento o tiene mala intención. La declaración afirma sin vueltas que solo existe el matrimonio entre varón y mujer indisoluble, exclusivo, que solo en este contexto son aceptables las relaciones sexuales, concluye el cardenal Tucho. La pregunta es muy importante y aquí el debate se entra en acción. Si la Iglesia Católica ya tenía en la Iglesia Católica el ritual donde se pueden bendecir las personas cuando vas a misa, ¿por qué hacer una bendición en particular? Ahora, aquí el asunto también es muy importante y por razones prácticas. Por lógica, cuando tú dices bendecir, es bien decir, aprobar. Y Jesucristo obviamente no puede aprobar lo que su Padre prohíbe en el mandamiento. Ahora, es otra cosa también muy importante. ¿Por qué no se quedaron con esa bendición y quieren otra más exclusiva? Otra cosa más importante a decir. Otro punto también más importante. ¿Qué pretenden con esa bendición? Que Dios esté en sus vidas. ¿Cómo va a estar Dios en sus vidas si estamos en pecado? Y me refiero a estar, no a que no esté contigo ni que no te ayude, porque Dios te ayuda. Dios hace salir el sol entre buenos y malos. El asunto es de que cómo va a estar Dios en tu vida contento. Tú tienes a Dios contento cuando hace lo que Él quiere.
Si no, no hace lo que él quiere, no está contento. No está contento. En eso se basa el cristianismo en primer lugar. Arrepiéntanse y conviértanse, que ya está aquí el reino de los cielos, ya viene el reino de los cielos. Lo desea Jesucristo. Por ejemplo, vamos a citar el caso de San Juan Bautista, que por ningún lado lo citan. San Juan Bautista tenía que incomodar a un rey al decirle que no estaba bien que se acostara con la hermana de esposa de su hermano. Si Dios estuviera tranquilo, ¿por qué no le dan una bendición a Herodías y a Herodes? Y para que estuviera su situación irregular muy contento, si no pasa, era el rey. No era un plebeyo como nosotros o una persona no como nosotros, era el rey. Y si Dios estaba contento con las personas que hacen ese tipo de prácticas, ¿por qué eso destruyó Sodoma y Gomorra? Realmente, ¿cómo puedes tener contento a Dios? ¿Así como dice el amigo Tucho o como dice Müller? Es muy interesante que el amigo Tucho se tome la molestia y quiera callar a Müller. Lo hacen sutilmente como saben hacerlo, por supuesto que sí, pero lo quieren callar porque saben que es el argumento que tiene peso. No lo pueden debatir. Ahora, tenemos ya antecedentes de que los alemanes siguen haciendo lo suyo. Y van a seguir con sus bendiciones, no van a querer calmarlas y van a hacer símbolos rituales en las iglesias. ¿Y quién les va a decir algo? Y la pregunta, ¿quién les va a decir algo? Si no lo hacían cuando de verdad estaba prohibido, ahora que se ha permitido menos. Un caso, por ejemplo, en particular, el sacerdote hace eso, incluido después de la misa. ¿Quién le va a decir algo? Por favor, seamos conscientes. No vas a decirle nada, no lo hacían cuando según estaba prohibido o no había permiso. Ahora menos, ¿cuándo van a hacer eso? Por favor, no nos hagamos ingenuos. Ustedes creen que si ven a un sacerdote haciendo ese tipo de cosas y llegan a exponerlo, incluso usted cree que lo van a castigar, lo van a querer corregir disciplinariamente. Por favor, eso no lo van a hacer, eso no va a pasar. Seamos conscientes, no va a pasar esto, no va a pasar. Por favor, hay que ser inteligentes, no va a pasar esto. Porque a los que se corrigen son a los que defienden la tradición, no a los que hacen este tipo de cosas. Y eso lo podemos ver en la práctica, mis hermanos en Cristo. Allí estaba Strickland. Lo sacaron supuestamente por una maña del Papa. Mientras los alemanes estaban haciendo eso de hace ya años. Y no estaba. ¿Quién les hizo algo? ¿Hubo una amonestación? No, no hubo nada, por favor, no hubo nada. Ahora, como históricamente, que el amigo Tucho debe de demostrar dónde se recarga el magisterio de la iglesia para hacer esta permisión. Amor Letitia, ¿en serio? ¿Es suficiente amor Letitia para hacer esto? No. No nos engañemos, queridos hermanos en Cristo, por favor. Ya lo dijo el obispo Joseph de Strickland. Esto es una trampa. Y muchos van a caer en esa trampa. Y muchos van a querer hacer este tipo de prácticas creyendo que están haciendo las cosas bien. Es como los que dicen que con el amor es suficiente. No es cierto. Nadie ama lo que no conoce. Y si no conoces a Dios, no lo vas a amar. El amor es muy importante, pero el amor ordenado. El padre Fortea te negaba de que el amor era lo que te salvaba, pero el amor entre dos personas no es amor y no te salva. Iguales. Es que eso no te va a salvar. Por favor, no puedes amar a Dios si no conoces su doctrina y mucho menos si no estás dispuesto a hacer su ley. Ahora, usted puede decir, bueno, en ese caso todos somos pecadores. Por supuesto que todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros pecados, todos queremos cambiar y luchar para quitarlos de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra práctica. Y en esos no se lucha, se quiere confirmar. Como lo dijo el padre Carlos, es un ejemplo muy ilustrativo, llegando chicos con sus papás. Fíjese, papá, que somos pareja, bendícenos. ¿Cómo van a ser pareja, hijos? Si eso no se puede. Sí se puede, papá, ¿cómo no? Porque se puede. Y danos tu bendición. Porque la iglesia lo pide, danos tu bendición. No inventen. Así no son las cosas. La trampa es brutal y ese disfrazado de buenismo, lo dijo ayer también Snyder, lo dijo, ese disfraz de buenismo es impresionante. Una misericordia que te confirma el infierno. Y aquí hay que preguntarnos muchas cosas. ¿La condenación existe o no existe? ¿Pecado o no hay pecado? ¿Hay consecuencias terribles después de la muerte o no hay consecuencias? ¿Qué pasa con los que mueren en pecado mortal? Hay que preguntarle a Tucho y que nos diga el Papa Francisco también qué pasa. ¿Habrá modo de que te salves aunque mueras en pecado mortal?
Porque en realidad, si tú te fijas, las personas que quieren vivir así, que les confirmen en eso, lo que están pidiendo en realidad es que se les autorice, se les confirme, se les premie, se les bendiga por querer vivir así como están viviendo. Si se consideraran pecadores, dijeran, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, perdóname, voy a dejar eso. Como lo dijo Zaqueo, ya no voy a seguir haciendo eso, Padre, ya quiero dejar eso, quiero cambiar de vida. El Padre Carlos dijo, así te bendigo, ven, por supuesto que te bendigo, te apoyo, te confieso, sigue adelante. No se dejen de embaucar por las trampas del Papa Francisco y del amigo Tucho. Ese documento es ambiguo, ese documento es tramposo, y ese documento busca que las almas se vayan al infierno. Les guste o no les guste, tiene que decir, y el que quiera seguirlo es libre de hacerlo, pero ya saben a dónde te lleva. El pecado no se tolera con Dios. Nada. Nada. Y claro que si tú eres un pecador, no estás en paz con Dios. Tanto que si mueres. Lo que pasa es que aquí no se ve. Aquí en el mundo no se ve. Tú aquí en el mundo eres pecador y te arrimas a Dios, por supuesto, y no te corre, te quiere que te corrijas. Pero te está pidiendo que te corrijas. Pero una vez que mueras, sí se ve. Porque ahí ni siquiera tienes chance de parártele enfrente. Vámonos. Apártense de mí, malditos de mi Padre, lo dice Jesucristo. No lo vemos, pero ya sí. Esas son preguntas que debe contestar el amigo Tucho y que no se ha esforzado el mínimo por contestarlas. Que así sea.